OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Bendiciones y bienvenidos a su programa El Señor Reina, un programa del Ministerio OCN, su televisión cristiana, amén, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Y hoy tengo un invitado especial. Tengo mi amantísimo, adoradísimo, queridísimo esposo, el reverendo Dexter Pelzer, que está aquí conmigo, amén. Y vamos a estar enseñando sobre el reino, amén, el reino de Dios. Y el título de nuestro programa es: El reino de Dios es violento, peligroso, impredictible, lleno de riesgo, de dolor y aventura y victoria. Amén. Pero antes de empezar, vamos a orar por el programa. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de poder proclamar tu palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos unjas. Espíritu Santo, toma control de este programa. Y te pedimos que tú lo guíes, Señor, que sea de bendición para tu pueblo, que transforme a ellos y a nosotros primero, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, y a medida que reclamamos tu reino, porque venga tu reino, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y lo primero que le quiero preguntar al pastor Dexter, amén, a mi amantísimo esposo es: En el Padre Nuestro, una de las cosas que dice el Señor es: venga tu reino. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Les voy a preguntar. Brother Dexter, in the Lord's Prayer, one of the things that it says is, thy kingdom come. Amen. And I want to ask you, what does that mean? Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Venga tu reino hacia la tierra como en el cielo. ¿Qué significa? What does that mean to us as a believer? Well, a lot. ¿Qué? Dice que mucho. The kingdom of God El reino de Dios is what God ordained from the beginning of time would rule and reign on this earth. es lo que ordenó, lo que estableció que iba a estar como un gobierno aquí en la tierra desde el principio. And who he placed over the kingdom Y el Señor, el que puso sobre ese reino, is his son Jesus Christ. es su Hijo Jesús. So when you say the kingdom rule and reign, Cuando tú dices el reino reina y toma dominio, we're really talking about Jesus Christ ruling and reigning over estamos this earth. hablando que Jesucristo gobierne y ejerza su autoridad sobre la tierra, sobre nosotros, sobre el gobierno de la tierra. And we know this will be completed with the return of Jesus Christ. Y esto va a ser completo cuando regrese Jesucristo en la segunda venida de Cristo. Aleluya, después que la iglesia sea raptada. Amen. But in the meantime, Pero mientras tanto, hermanos, God chose us to be his children when we come into the kingdom of Dios God. nos enseña que nosotros debemos ser, que somos sus hijos y que entramos al reino de Dios que Él estableció. And we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Y la manera que nosotros entramos en ese reino del cielo es cuando aceptamos y confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador. And now we become sons and daughters of the Lord. Y ahora nos volvemos hijos y hijas del Señor, como dicen Romanos, los verdaderos hijos de Dios
son los que son guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Amén. And ambassadors for Christ on this earth. Embajadores de Cristo aquí en la tierra. So now we work with our Father in heaven, Entonces trabajamos con nuestro Señor en el cielo, amén. and we're now His ministers, Entonces nosotros nos volvemos sus ministros, His priests and kings on this earth, sus reyes en esta tierra, sus gobernantes en esta tierra, to bring the gospel of truth of Jesus Christ para traer el evangelio de verdad aquí en la tierra, amén. to the earth. En la tierra. Entonces, So porque nosotros establecemos el reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros proclamamos la palabra. So we establish the kingdom when we proclaim the word. Yes. And not only that, we establish the kingdom of God, which is love, faith, and hope, Nosotros establecemos el reino de Dios que es fe, amor y esperanza aquí en la tierra. as we pray over people A medida que oramos con las personas for them to be healed. para que sean sanas y para que acepten a Cristo. The kingdom of God, El reino de Dios, where no one has disease or sickness, donde nadie tiene enfermedad, comes down into the earth viene aquí a la tierra through us, por medida de nosotros, through the anointing of the Holy por Spirit, medio de la unción del Espíritu Santo. and people that are sick are set free of that sickness. Si personas que están enfermas, el Señor las sana, amén. O los que están cautivos, el Señor los liberta, amén. Amen. Eso es tan importante. Quiero ir a Marcos, capítulo 16, del 15 al 20. I'm going to read on Mark 16, 15, 20. Fíjese lo que dice. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, que es lo que acaba de hablar el pastor Dexter, que trae el reino de Dios aquí a la tierra. Una de las cosas que Cristo pagó es por su sanidad y por la mía, ¿ok? Y Él te sana, el Señor nos sana nuestra salud, sana nuestra condición espiritual, sana nuestras heridas, nos limpia, nos liberta, fíjese, amén. Y fíjese, y el Señor después que le habló esto, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, estaban expandiendo, avanzando el reino de Dios, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Le seguían milagros, prodigios y señales. Y fíjese, ayudándoles quién, el Señor. Y eso está tremendo, que el Señor nos ayuda a avanzar el evangelio, nos capacita. And what is amazing here, Dexter, is it says in verse 20 that the Lord helps us by confirming the gospel with signs and miracles, wonders. Yes. Yep. And that is amazing, because we're walking in this power and not in our own ability, but in Right. the ability of God. Nosotros cuando predicamos la palabra no lo hacemos en nuestra habilidad, sino en el poder, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y entonces no tenemos que tener miedo. Usted no tiene que tener miedo. You don't have to have fear. No. Because even in Acts, En Hechos, en el libro de when the Hechos, church first started out, cuando la iglesia empezó por primera vez, we read over and over again leemos continuamente how Stephen como Esteban or Philip, o and Felipe, these were not all apostles, que these no were eran not, apóstoles, as they proclaimed the word, como proclamaban la palabra that God confirmed the word with miracle signs and y wonders, como Dios confirmaba la palabra por medio de milagros, señales y prodigios. and many, many came out of the darkness into the kingdom of Y God. muchos salieron de la oscuridad al reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a ser una ciudad en la montaña, a hacer luz,
y si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar, hermano? And you know, we're called to be a city on a hill, to tell people about Jesus. And if we don't speak, who's going to do it? That's what the gospel tells us. Eso That's es lo que right. nos dice la palabra. Que ¿quién va a decirlo? Usted y yo. Nosotros somos instrumentos de esperanza, de amor, de justicia, de misericordia, para que la gente que no conozca a Cristo lo conozca. We are instruments of love, faith, hope, Right. justice, so that to point them to Jesus. Right. And but in what spheres are we supposed to do that, ¿En Marisol? qué esfera tenemos que hacer eso? En nuestra familia, Right. ¿verdad? Primero, en la family first, en nuestros compañeros de trabajo, la gente que encontramos diariamente en la everyday life. That's right. What about your job? En tu trabajo, dice el pastor. Yeah, Amén. in your job you're supposed to be a light of En su Jesus trabajo te Christ. tiene que ser una luz, un testimonio para Cristo. Amén. Eso está lindo. Pero, ¿cómo usted puede ser testimonio si usted no vive, si usted no demuestra el reino? Amén. Primero el reino tiene que estar adentro de nosotros para que se manifieste. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Amén. I'm telling them that we cannot give what we don't have. Therefore, the kingdom has to be fully manifested within each of us so that we can give it to them. It starts with us first. Empieza primero con nosotros. It starts with us, Dexter, doesn't it? Yeah, one of my favorite scriptures is Dice in que- Isaiah 9. Dice que una de sus escrituras favoritas es Isaías 9. Vamos a ir allá para leérselo. When it talks about the kingdom of God, Cuando habla del reino de Dios, in verse 7, en el versículo 9:7, ¿verdad? it says, "Of the increase of his government and peace there will be no end." Dice aquí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Y qué es lo dilatado del imperio? Su reino. Amén. This is talking about the rule and reign of Jesus Christ. Eso está hablando de cuando Cristo gobierna y ejerce su autoridad en la tierra. Y dice que no tendrá límite. Amén. And Jesus taught us that the kingdom of God is inside of us. Y Cristo nos enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros. So of the increase of the kingdom of God inside of us, there should be no end. Por tanto, ese reino, lo dilatado de su imperio, ¿ok? Y la paz no tendrá límite. Por tanto, esa paz, esa manifestación del reino de Dios en nuestras vidas no tiene límite, hermano. ¿Y cómo se manifiesta? En amor, en paz, en gozo, en justicia, en misericordia, In purity, en esperanza, en santidad, holiness. en puridad, en pureza. Amén. I'm telling them how it manifests in love, hope, purity, all those things. Amén. Pero tenemos que pasar por nosotros. We have to start with us. That's right. God has to be fully abiding in us, Dios tiene que estar viviendo completamente en nosotros. which is why it says, Christ in me, my Por es- hope of glory. Por eso dice, Cristo en mí, mi esperanza, amén, de gloria. So- El reino tiene que estar en nosotros, tenemos que tener una entrega total. We have to fully surrender. Yes, completely, radically. Y radicalmente. So we were truly filled with the Holy Spirit Y llenos del Espíritu Santo completamente. and then fully led by the Holy Y Spirit. ser guiados también completamente, radicalmente So por the- el Espíritu Santo. So the fruit of our life is the fruit of the Holy Spirit. A tal punto que el fruto de nuestra vida sea el fruto del Espíritu Santo. Amén. And not of our own Y mire, flesh. no en nuestra carne ni en nuestra fuerza. Porque Dios no nos llama a hacer cualquier cosa que Él no nos capacite. Amén. God doesn't call us to do something He hasn't empowered us to do. That's right. Y si usted mira en Isaías 60, ¿verdad? Y Isaías 63 habla de cómo Dios nos ha ungido a nosotros, ¿verdad? Dice, en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. The Spirit of God is upon me. ¿Ok? Y eso está, ¿qué?
capacitándolo. ¿Para qué? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿ok? Entonces, si Él nos ha enviado, Él nos ha capacitado. Amén. Fíjese, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso está tremendo. I'm reading them, how Isaiah God, 61. yeah, how God, He calls us, right? And He wants us to establish the kingdom. And when the kingdom is fully manifested inside of us, then we are anointed to do these things. Right, right. Cuando estamos, el reino se manifiesta, está completamente en nosotros. Cuando tenemos una entrega radical, tenemos una obediencia radical, esto es lo que se manifiesta. No lo digo yo, lo dice la palabra. But to walk in this, we have to be fully obedient. Yep. La obediencia es muy importante. Y es importante porque la obediencia lleva a estar en la voluntad perfecta de Dios. Because when you are in obedience, you are in God's perfect will. Yep. Y la voluntad de Dios es que avancemos el reino. And God's will is that we advance the kingdom. Let me give you a simple example. Le quiero dar un ejemplo sencillo. Your home. Tu casa. Should God rule and reign in our house? Dios, te quiero hacer una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que Dios reine y gobierne en nuestros hogares? And should the darkness or the spirits of darkness have no permission to enter into our home? ¿Los espíritus de oscuridad deben tener permiso de entrar a nuestras casas? Claro que no. Por tanto, So from a ministry standpoint, de un punto de vista de ministerio, if I'm a priest and king unto my God, si yo soy un sacerdote y un rey, porque Dios lo establece, and I read the word at home, y yo leo la palabra en la casa, I pray to God at home, y yo oro al Señor en la casa, I worship God at home, yo alabo al Señor en la casa, should not my home be holy and sanctified or set apart unto the Lord? por tanto mi casa tiene que ser santa, apartada para el Señor, ¿verdad? Should the Amén. kingdom of God rule and reign in my Por home? tanto, el reino de Dios debe de estar establecido y gobernar mi hogar. Amén. So what does that look like, Marisol? How do you have the kingdom of God rule and reign in your home? Cómo eso se mira, cómo eso luce en tu casa. Amén. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce eso en nuestras casas, Dexter? So first of all, you have to make a choice Primero te tienes que escoger que eso se establezca en su hogar. and proclaim and decree to the Lord Y orar y proclamar y decirle, Señor, yo te entrego mi casa. what Joshua did. Como hizo Joshua, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Right. And then Y entonces, we need to pray protection over our home cuando usted ora por protección sobre su hogar, and bind or forbid the spirits of darkness to ever operate in our home. y usted ata y prohíbe que los espíritus de oscuridad operen en su casa, And plead the blood of the Lamb y cubre su casa con la As a sangre spiritual del cordero, covering over our como home una cobertura espiritual sobre su casa. so that no darkness may cross that threshold. Entonces ninguna oscuridad cruza la puerta de su casa. No puede entrar porque usted lo ató en el nombre de Jesús. And then we also have to not only repent for our own sins, Y arrepentirse de nuestros pecados. but under 1 John 5:16, Y también bajo 1 Juan 5:16, but also repent for the sins of our family members who live with arrepintiéndose us. también de los pecados de nuestra familia. Vamos a leer 1 de Juan 5:16. Amén. Yeah, and Marisol, why don't Yo you se lo- read 1 John 5:16-18 so they understand the fruit of this? Se lo voy a leer para que ustedes lo entiendan, ¿ok? De todo, vamos a empezar el capítulo 16. Capítulo 5, versículos 16 hasta el 18. Dice, si alguno viere cometer pecado que no sea de muerte, pedirá,
y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que pida. Nada más pedimos por los pecados que no son de muerte, ¿verdad? Le pedimos, Señor, perdónanos cuando no son de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Eso está tremendo, hermanos. So does that sound like the kingdom of God? Ese es el reino de Dios establecido, amén, en nuestras vidas. Do we not believe the devil can touch no one in heaven? El diablo no puede tocar a nadie allá en el cielo cuando están que están en la presencia, en el trono de Dios. Por lo tanto, si el reino de Dios está aquí, Él no nos puede tocar aquí tampoco. Amén. So Si if he- nos arrepentimos de nuestros pecados. Right. So once we repent, O sea, a medida que nos arrepentimos, we're brought back into righteousness estamos en santidad in Christ, en Cristo and the devil loses his authority to attack us, y el diablo pierde su autoridad, su derecho legal And para our family atacarnos members. a nosotros o a los miembros de nuestra familia. Amén. Does that sound like the kingdom of God coming into our home? Ese es el reino de Dios entrando en nuestras casas. Aleluya. And the rule of reign in Christ in our home. Y el reino y el gobierno de Dios en nuestros hogares. Amén. It starts with us personally, Empieza con nosotros personalmente, then our families, después nuestra familia, then our good friends and Nuestros buenos in our amigos, church, en and la our brothers and iglesia. sisters in church. Then it expands to our se neighborhood. expande a nuestros vecinos, al vecindario. And as we go out, A medida que salimos en todas las esferas de influencia que we're tenemos. lights of the love of Jesus Somos Christ. luz del amor y el de testimonio de Jesucristo. Then the light will permeate even our neighborhoods. Y esa luz, el reino de Dios, entonces influye nuestro vecindario. And if it's permeating my neighborhood, Nuestro vecindario. think what it will do in Joe's neighborhood, who's my brother in church who's doing the same thing down the street. Y si el hermano José lo está haciendo está viviendo igual, entonces él vive en el bloque próximo, entonces también está influyendo. Entonces el reino de Dios se establece aquí. That's how the gospel reaches the world. Así es la manera que el evangelio alcanza el mundo, hermanos. Tenemos que hablar. We have to talk. Right, with each of us Cada uno de nosotros. being obedient to the sphere or the area God Porque placed siendo us in. obediente, slow down a little, siendo obediente en la esfera que Dios nos ha dado. Y tenemos que hablar, we have to speak the gospel, but not only speak it, no solamente hablarla, sino vivirla. We have to live it. Live it. Vívala, caminando en amor, walking in love, en misericordia, en Yeah. mercy, en justicia, en justice, en compasión, en compassion, parando para una persona que necesita a Jesucristo. Stopping for the one that might need Jesus. That's right. Amén. Eso es esencial, hermano. Eso es esencial. Why don't you Amén. give an example of that at Macy's on this weekend? Él quiere que dé un ejemplo de In the shoe store. lo que pasó en Macy's. Bueno, este fin de semana fuimos a la tienda, ¿verdad? Y entonces Dios me puso varias personas en mi camino que necesitaban oración por ellas, como 3 diferentes personas. No compré zapatos, no compré nada de los zapatos, porque estas personas necesitaban oración, necesitaban alguien que las amara, alguien que les dijera que en el Señor tenían un futuro, esperanza. Y fue bien lindo porque oré con una señora y lloró, y el Señor fue precioso como se manifestó el amor de Dios hacia esa persona. Yo simplemente fui un instrumento del amor de papá. Solamente fue el cable que conectó, el cable. Nosotros somos cables que conectan a la gente con papá que los quiere amar. We're like cables that connect people with Jesus because he wants to love them. Yeah.
Solamente, we're just instruments. Hermano, tenemos que ser tanta gente que necesita el reino. So many people need the kingdom. ¿Cuánta gente necesita a alguien que les diga que Cristo los ama? So many people need to know that the Lord loves them and He died for them. Él murió por ellos. Y nosotros no lo decimos, ¿quién se lo va a decir? If we don't tell them, who's going to tell them, Dexter? Another example. Otro ejemplo. One of the people I work with Una de las personas con quien él trabaja sent an email asking for prayer, a mandó text un asking for texto prayer. que necesitaba oración. And you came over today, Y yo vine hoy and we love this brother. y nosotros lo amamos mucho a él. So Marisol came over and we prayed with him Nosotros oramos con él, about 5 or 6 different scriptures. como 5 o 6 diferentes escrituras. And these scriptures were to loose the kingdom of God into his family's life Y estas escrituras eran para traer bendición sobre su familia and to bound or forbid the enemy from y para attacking. prohibir al enemigo que lo atacara a él y a su familia. This is what the kingdom's about. Eso es lo que se trata el reino, de amarnos, de protegernos, de estar con el que está pasando por un mal momento. Amén. The kingdom advancing person by person, El reino avanzando persona por persona, family by family, familia por familia, and us and the gifts that we y have nosotros los dones que tenemos, being ready at all times and places estando listos en todo lugar, to pray with other people to release the kingdom into their orando con circumstances. las otras personas para expander, para que el reino de Dios invada sus vidas y los ayude y los conforte y los sane y le dé la victoria. Amén. And it's always trying to understand how the devil is attacking these situations Es extendiendo como el enemigo ataca estas situaciones. Amén. and then getting the wisdom of God and the anointing to counter those attacks. Y recibiendo la sabiduría y la unción del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo para contraatacar, para recibir la estrategia de Dios para que estas personas entren en el reino y tengan vidas de victoria, vidas de esperanza, vidas de gozo y reciban paz y que se manifieste el amor de Dios en su vida. Hermano, pero si no conocemos la palabra, no podemos ser de bendición. And I'm telling them, in order to do that, we have to know the word. Yeah. And greater is he that is in me. Más grande que está en mí, And remember, the word is to abide in me, y la palabra de Dios tiene que estar en nosotros, than he that is in the world. de aquel que está en el mundo. And Amén. remember, Christ came, Cristo vino, the word says, la palabra to dice destroy the works of Satan. que Cristo vino para destruir las obras del enemigo. And he finished that work. Y Él terminó ese trabajo. So the devil should not rule or reign in anyone that we love, in their El family, enemigo no tiene que tener preeminencia, no puede estar atacando y ganando la batalla en la vida de las personas que nosotros conocemos. Fíjese, vamos a ir a Efesios, we're going to go to Ephesians. Yeah. Efesios 6 del 11 al 13, ¿verdad? From 11 to 13. Yeah. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Tenemos que vestir de la armadura para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La pelea no es con María, con Josefina, ni con Pedro. La enemiga es contra Satanás. Él es nuestro enemigo. Y contra los principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Tenemos que ponernos una armadura, ¿verdad? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estar firmes significa estar en victoria. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Y fíjense lo que dice en el versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
la espada del Espíritu con que le corta la cabeza al diablo es la palabra de Dios, the sword of the Spirit, It's is the the word word of of God. God. Con eso que usted tiene la victoria y cuando viene el ataque saca su espada y saca. Ajá, me viene, entonces te voy con la palabra. Te resisto en el nombre de Jesús. And then how do you Amén. release it? Through verse 18, through prayer. Y Read verse fíjese 18. cómo usted la hace que se manifieste en su vida por la oración. Fíjese. Orando en todo tiempo, siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando siempre, praying continually. Y yo le voy a preguntar algo importante al pastor, ¿ok? La palabra es importante, pero la palabra tiene que venir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que hace la palabra rema. Entonces, el pastor estudia la palabra bastante, pero también es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, yo le voy a pedir a él que nos diga cómo, como un cristiano, nosotros podemos usar la palabra, que la espada de la palabra de Dios, juntamente con el Espíritu, para estar en victoria. Le voy a preguntar eso, ¿ok? Now, Marisol. I want to ask you something. I'm telling them Uh-huh. that you are led by the Spirit. Porque él está bautizado con el Espíritu Santo. You're baptized with the Spirit. Tú oyes la voz de Dios, you hear the voice of God. Tú sientes la presencia, you feel the presence of God. So you're led by the Spirit. Okay? Tú estás guiado por el Espíritu Santo. You're led by the Spirit. Okay? Romanos 8:14. Pero también, but also, you're a teacher of the word. So how do those two come together for victory? That's a hard The same way it did with Jesus Christ when he was attacked by the devil in the wilderness. La misma manera como el Espíritu y la palabra vinieron cuando el diablo ataca a Jesucristo cuando estaba en el desierto. Since I study and know the word, Como yo estudio y conozco la palabra, anytime someone calls or asks for prayer, cada vez que alguien llama y pide oración, I don't know that I can remember a time dice que no se acuerda un momento where the Spirit does not immediately bring back to memory a promise of God or a scripture inmediatamente el Espíritu Santo le trae una escritura, un versículo bíblico to pray over the situation the person is asking para for prayer. orar sobre la situación que la persona está pidiendo oración. When the devil tempted Jesus in the desert, Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesus proclaimed the word of God all 3 times Dios, Jesucristo, proclamó la palabra 3 veces to destroy the attacks of the devil against Jesus to tempt him. para destruir los ataques del enemigo porque lo estaba tentando. Amén. The devil tempted him with food Con comida, because he hadn't eaten for 40 days. porque no había comido por 40 días. The devil tempted him with power. El diablo lo tentó con poder. He said, as prince of the power of the air, I'll give you, Jesus, all of my power if you'll just bow Él le down to me. dijo, si yo soy el príncipe del aire, si tú te postras delante de mí, yo te doy todo el poder. And each time Jesus proclaimed the living word of Y God. todo el tiempo Jesucristo le contestó hablando con la palabra viva. Amén. And the very words of Satan were Y destroyed. las palabras de Satanás estaban destruidas, His hermano. power was destroyed. Su poder fue destruido. And Jesus resisted every temptation. Y Jesucristo resistió toda tentación. So what you're saying, Dexter, is that the word is activated by the Spirit. Yes. La palabra de Dios es activada por el Espíritu Santo. Necesitamos las dos cosas. So we And need the both power things. of God, Y el poder de Dios, which is the Holy Spirit's que es el power, poder del Espíritu Santo, is activated es activado. by proclaiming the word of God into a Cuando situation. usted proclama la palabra de Dios sobre una situación. That's why in my one of my coworkers' situation, Por eso en esta situación en mi trabajo, the Lord immediately gave us 5 scriptures to proclaim. inmediatamente el Señor le dio 5 escrituras, ¿verdad? A mí no me las dio
tía se la dio, yo nada más lo oí de la. And these were promises of God Y eran promesas de Dios to bring the opposite of what was happening. para traer lo opuesto de lo que estaba pasando. So where the devil wanted destruction, Cuando el diablo quería destruir, these brought life. esto trajo vida, And bendición, victoria, restauración, That's how they paz, work gozo. together. Así que trabajan juntos. Amén. Another question for you. Otra pregunta para mí, me toca ahora. Amén. We're called to be warriors here, Marisol. Tenemos que ser guerreros. So surely you mean just like the pastor or the elders. Y dice, ¿eso nada más para los pastores o para los ancianos? No, eso es para todos. You No, can't- that's for everybody. Usted tiene que ser un guerrero, darle un puñetazo How do al we diablo know del that? ojo. Read the beginning of verse 10. Miren el principio del versículo 10. Fíjate que dice, The beginning of verse 10. por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Para todos, aleluya. Everyone is to be a warrior. Say todos. So does everyone need to know the word of God? Todos tenemos que saber la palabra. And does Todos. everyone need to be filled with the Holy Spirit? Todos tenemos que saber la palabra. Todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y pedirle al Señor, Señor, ¿cuáles escrituras tú tienes para esta situación? And ask God, Lord, what scriptures, Holy Spirit, show me. How do I proclaim? How do I go? How do I use the scripture? ¿Cómo uso Yes. la espada? ¿La muevo para acá o la muevo para acá? ¿O la entierro por aquí o se la paso por aquí? And what does he say if you even don't know the scripture yet? What can you ask for? Y si no conoces la In James escritura, 1:5. tienes que pedirle al Señor que te muestre, amén. Okay. James 1:5, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. James 1:5, Santiago 1:5, si no conoces la escritura, ¿verdad? Fíjese lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche se le dará dada. He will immediately help you. Él te ayudará inmediatamente. No matter what your circumstance in life No importa su circunstancia en la vida or the person you're praying with. o lo que esté pasando esa persona. You Amén. ask him for wisdom, even what to pray, Si usted ora y le pide sabiduría que orar, and he will always help you. y siempre lo ayudará. Amén. Cristo es la respuesta. So is everyone Cristo equipped? es la respuesta. Todos estamos equipados. Christ is the answer. Yes. Todas las respuestas, all the answers que usted pueda posiblemente necesitar están aquí. Aquí. La sabiduría, the wisdom that you need está aquí. Todo. Esta es la espada. Cuando venga Satanás, métale con la Biblia, con lo que dice aquí. No se quede ahí pasivo. Posesiónese de la autoridad que tenemos. Yo también me estoy predicando. I'm preaching to myself too. When something happens, Yeah. we need to Look up. and use and walk in the authority that Right. we have in Christ and the wisdom that is revealed in the scriptures. And the Holy Spirit will lead you. That's what the word says. To Tenemos the answers. que buscar sabiduría de la palabra. He's our Y helper. declararla, pedirle ayuda a Dios y Él nos ayuda, hermano, para tener la victoria. Yo me estoy predicando a mí también. Y establecer el reino de Dios and establish the kingdom of God aquí en la tierra. Now, Marisol. Ahora no we only have 3 minutes. Okay. Are not all the promises yes in Jesus Todas las Christ of the Word of promesas son God? sí en Cristo Jesús. Amén. So that's why that's the sword of the Spirit. Por eso esto es la espada del Espíritu, hermano. No matter what warfare you're going No through, importa la batalla que usted está pasando. look for the promises of God Busque la promesa de Dios that will bring forth the victory in que every va a traer situation. la victoria y declárela. Declárela y actívala en el Espíritu. Declare it and activate it through the Spirit. Y verá que el reino de Dios se manifiesta. And the kingdom of God will manifest. Yes. Se manifiesta en su vida. Amén. Y en la vida de nosotros también. It will manifest in our lives too. Yeah. Entonces vamos a orar. Amén. We're going to pray. All right. Ok, so yo voy a orar en español. I'm going to pray in Spanish. Señor, gracias, Señor. Porque tu palabra dice que si nos falta sabiduría, tú nos la das. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra, nos revela tus promesas,
Trae a nuestras mentes lo que tenemos que declarar, lo que tenemos que establecer en tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vamos a tener hambre de comernos la palabra, Señor, de estudiar la Biblia, de conocer la palabra de Dios y lo que dicen los preceptos y los mandatos de la palabra. Y que esta palabra se establece en nuestra vida, que en nuestra mente la invade en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque somos instrumentos de tu reino para avanzar aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque el Espíritu de Jehová está sobre nosotros para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para predicar las buenas nuevas, para caminar en victoria y en la perfecta voluntad de Jehová. Gracias, Señor, que tu reino invade nuestras familias, invade nuestros hogares, invade nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros matrimonios, todas las esferas de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, nuestros vecinos, la iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por Jesucristo, por papá, por Jehová de los ejércitos y por el Espíritu Santo. Y declaramos que tu reino está establecido en nosotros, adentro y afuera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo. Mire, yo los quiero invitar que vayan a nuestra página de YouTube y que se suscriban al canal shalomshalom.org. Le voy a dar una oportunidad al pastor Dexto que se despida. I want to give you the opportunity and thank you for being here. Amen. To say goodbye. And Gloria a Dios. Dice que gloria a Dios. Amen. Y es lindo, hermano. Acuérdense, la palabra, the word of God, y el Espíritu Santo, the Holy Spirit. And watching and praying always over each other. Y velando y cuidándonos los unos a los otros siempre en el nombre de Jesús. Amen. Este ha sido su programa, El Señor Reina, un programa de OSN, amén, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer, y hoy tengo mi invitado especial, el reverendo Dexter Pelzer. Hasta la semana que viene. Dios le bendiga. Bendiciones. Amen. Amén. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.